Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estimados hermanos y hermanas en Cristo, que la paz del Señor esté con ustedes. En las sesiones pasadas he hablado sobre el significado espiritual de la carne, el cuerpo y la carne. También les hablé del significado de Juan 3 versículo 6, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que piensan de ello? ¿Piensan que es muy difícil cortar con el mundo y el pecado? A lo mejor piensan que vivir la vida es despojarse de todas las cosas que son de la carne. De ahora en adelante voy a despojarme diligentemente de todo pecado. Si ha tomado en cuenta esto, debe determinarse en cambiar a sí mismo. Entonces la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo estarán sobre usted y será un hombre de espíritu rápidamente. En la sesión de hoy les hablaré sobre las características de la carne, y también de cómo despojarse de la carnalidad mundana y cultivarnos a nosotros mismos en espirituales. Espero que los miembros se den cuenta de la futilidad de la carne y lleguen al espíritu despojándose de la carne rápidamente. Estimados hermanos y hermanas en Cristo, la escritura de hoy es Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Permítanme leerles el versículo 15. Primero, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ama este mundo y las cosas del mundo, o no? Algunas personas aman sus propiedades y sus casas y derraman su pasión para conseguir terrenos más espaciosos y casas espléndidas. No pueden estar satisfechos con solo tener una casa. Entonces quieren 2 o 3 o incluso más. Otras personas quieren riquezas, honor y autoridad, de modo que luchan para ser reconocidos en el mundo. En cierta manera aman más a su familia y a sus hijos más que a Dios. ¿Es un problema amar a mi familia? No es eso lo que quiero decir. El problema es amar algo más que a Dios. Si aman las cosas del mundo más que a Dios, puede ser que les falte amor hacia Dios si no viven según la palabra de Dios. Entonces ellos anhelan riquezas, buena salud y autoridad, pero ellos no se esfuerzan en despojarse de la carne, ni tampoco oran para ser hombres espirituales. Para aquellas personas, no existe el amor de Dios en ellos. Ellos podrán decir que aman a Dios, pero cuando ama al mundo, su amor por la verdad y el amor por el cielo comienzan a desaparecer y su amor por Dios también desaparece. Esta es la razón por la cual no puede ser amado por Dios y su oración tampoco puede ser contestada. Si por alguna razón no puede sentir el amor de Dios o tampoco recibe respuestas de Dios, debe de examinarse a sí mismo si está amando al mundo. Seguidamente, en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La pasión de la carne y la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida son todas del mundo y son la carne. En otras palabras, provienen del enemigo Satanás, el gobernador de las tinieblas. De manera que si amamos estas cosas, ¿cómo es que el amor de Dios puede permanecer en nosotros? Jesús nos dice que debemos despojarnos de todas estas cosas del mundo, prometiéndonos recompensas por 100 veces más si obedecen. Marcos 10, versículos 29 y 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna.
Entonces, examínese usted mismo si no está buscando riquezas, honor, conocimiento y autoridad del mundo, poniendo en duda la palabra de Dios. No debemos amar al mundo ni tampoco las cosas del mundo. En una palabra, no tomar las cosas de la carne ni amar las cosas de la carne. ¿Ama la carne o la odia? En el caso de un creyente en Dios, ¿cómo es que puede amar la carne, el pecado y la maldad? ¿Cómo puede hacerse tal pregunta? Entonces, mediante la palabra de Dios, disciernan exactamente si odian el pecado o si aman el pecado. Si no ama el pecado sino que lo odia, lo va a desechar, pero todavía lo tiene porque no lo odia. Permítanme darles un ejemplo. Puede vivir al lado de aguas poluidas, con un olor nauseabundo o gusanos detestables. Si hay algo malo en su ropa, la va a lavar inmediatamente. Los miembros femeninos, supongamos que una cucaracha está cruzando por su pierna, ¿no gritaría usted para que alguien la pueda atrapar? Se va a sentir sucia por un momento al haber percibido los gusanos. Sin embargo, el pecado, la maldad y la falsedad de nosotros no solamente nos hacen sucios y malos por siempre, sino que nos hace presa de acusación del enemigo, el diablo y Satanás, lo cual nos traerá pruebas, tribulaciones y enfermedades y nos pueden conducir hacia el camino de la muerte. Por lo tanto, se tiene que dar cuenta del pecado, la maldad y la falsedad, que son más sucios y malos que los gusanos. Ahora, para figurarnos las características de la carne, debemos examinar la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿De dónde vienen? Lo explicaré mediante el crimen de Adán, quien comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:17 dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Sin embargo, Adán violó este mandamiento y comió el fruto prohibido. Luego su espíritu viviente murió y cayó en la carne corruptible. En otras palabras, cuando practicaba la desobediencia, el pecado se personificó, y esta es la forma como el pecado alcanzó a Adán por primera vez. Entonces tenemos que concentrarnos en esto, en el proceso de la tentación y del pecado. Las características de la carne, es decir, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, están todos en movimiento, y esta es la forma de cómo Satanás engaña. Satanás engañó a Eva mediante la serpiente astuta y palabras dulces, diciendo que ella nunca moriría, sino que más bien sería como Dios si comiese del fruto. Eva hubiese tenido que refutar las palabras de la serpiente inmediatamente porque estaban opuestas a las palabras de Dios, pero ella se guió por las palabras dulces. Luego el fruto comenzó a verse más brillante que antes. Génesis 3:6 dice: «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, entonces quiso comer, y el acto de cometer pecado surgió». Era un deleite para los ojos, el pecado, y el deseo de cogerlo surgió. Este es el deseo de los ojos, y el árbol era deseable para hacer obtener sabiduría. Habiendo sido engañada, entonces los deseos de la carne y de los ojos surgieron. Ella tuvo la sensación de ser sabia y alta si solo comiese el fruto. Esta es la arrogancia de la vida. De esta manera, cuando la carne y el pecado vinieron hacia el hombre, las características de la carne, tales como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida surgen, y al poner la carne en acción se convierte en pecado y hacen que el hombre caiga en la carne después de todo. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es figurarnos el proceso de la falta de Adán y hacer de manera contraria al primer hombre Adán para echar fuera el pecado y no cometerlo, para recuperar la carne que pertenece al espíritu. En otras palabras, hay que estar alertas a los engaños del enemigo, el diablo y Satanás. Si nos despojamos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la arrogancia de la vida, podemos desechar la carne rápidamente. Ahora, examinemos estas tres cosas en detalle. Primero,
son los deseos de la carne. La lujuria de la carne es el deseo característico para cometer pecado. La carne es el deseo del corazón para seguir la falsedad. En otras palabras, es la característica fundamental del pecado que actúa como odio, envidia, juicio, arrogancia, adulterio, orgías, etc. Cuando la carne encuentra una condición particular que permite que surja la lujuria de la carne, el deseo del corazón para cometer pecado surge. Por ejemplo, una persona tiene una cosa de la carne que se llama avaricia, lo cual le incita a robar las cosas de los demás. Un día, nadie está mirando al hombre, y el objeto que está deseoso de tener se encuentra justo a su lado. Luego, un fuerte sentimiento para robar surge en su corazón. Esta es la lujuria de la carne. Esta lujuria de la carne comienza a dar vueltas en su corazón, entonces ve cómo robar y finalmente lo coloca en la obra de la carne de robar. Como dice Romanos capítulo 8 versículos 12 y 13, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La lujuria de la carne agita la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, lo que es las cosas de la carne, de modo que cometemos pecado y nos quedamos como hombres carnales, que no cambian en hombres espirituales. Si continuamos así vamos a llegar a la muerte, de modo que tenemos que luchar con nuestras almas para evitar lo que solían vivir en pecado. La lujuria de la carne puede ser dividida en dos categorías. Primero, está la lujuria de la carne que permanece en nuestra propia naturaleza, que es el pecado original heredado de nuestros padres. Segundo, hay una lujuria de la carne que permanece en usted por el pecado que está escuchando y actuando desde su nacimiento. Les explicaré aquí el proceso por el cual el pecado se establece por el actuar y viene como un deseo de la carne. Supongamos que un niño le pega a su hermanito menor con su puño. Primero lo hizo como una diversión delante de otros. Le parece muy divertido ver a su hermanito estallar en lágrimas. Las veces que ha pegado a su hermanito aumentan sin saberlo. Luego de repetir esta obra de la carne de pegar a su hermanito menor, se establece como una característica del pecado en su corazón. He aquí otro ejemplo. Un joven era originalmente un buen estudiante, pero fue instigado por sus amigos y comenzó a fumar. En primer lugar, le molestaba que los otros fumen, pero poco después no más. Luego comienza virtualmente a fumar y finalmente no puede vivir un solo día sin fumar. Antes que comience a fumar, no quería ni siquiera olerlo, pero una vez que probó adquirió el sentimiento de querer fumar. Aquí, la lujuria de la carne apareció. En otras palabras, el repetir la obra de la carne una y dos veces termina convirtiéndose en la lujuria de la carne, un deseo de cometer pecado. Por lo tanto, podemos darnos cuenta cuán importante es criar a los hijos en la verdad. Pero no podemos regresar a nuestra infancia y estamos llenos de pecado y maldad que a Dios no le gusta y que están dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer para despojarnos de la carne y de la lujuria de la carne que se ha establecido en nuestro interior, mediante el pecado cada vez que hemos escuchado o actuado? Ahora, mismo a partir de este momento, pongan atención a sus ojos y oídos. Si han comenzado a despojarse de la lujuria de los ojos, puede conquistar y controlar la lujuria de la carne y despojarse de las obras de la carne fácilmente, de modo que podrá despojarse completamente de la lujuria de la carne. Sin embargo, hay una lujuria de la carne que es más difícil de despojarse. Es la lujuria de la carne que está escondida en la naturaleza de uno mismo. Este es el pecado original que ha sido heredado de los padres, debido a que la lujuria de la carne que es generada por el pecado al escuchar y actuar, la puede desechar si para de practicar y desconecta la lujuria de los ojos que viene a usted. Sin embargo, la lujuria de la carne, que surge de la naturaleza pecaminosa de uno mismo, es más difícil despojarse de ella. Por ejemplo, usted no comete adulterio porque se le ha dicho de no cometerlo, pero hay adulterio que surge en sus pensamientos, a pesar de que no piensa en ello. Siempre viene a su mente, de modo que más cuidado y atención son requeridos. ¿Qué clase de esfuerzos deberá realizar?
Para despojarse de la lujuria de la carne, primeramente tiene que cortar con todas las obras de la carne. Si no puede controlar las cosas visibles, ¿cómo podrá controlar las características invisibles del pecado y la naturaleza pecaminosa en su naturaleza? Tiene primeramente que despojarse de sus propios comportamientos y de las obras de la carne y despojarse de todas las lujurias de la carne en su naturaleza mediante oraciones fervientes. Es lo mismo con los esfuerzos para quebrantar la carne. Como les dije en la segunda sesión, si luchan para despojarse del pecado mediante la oración, Dios les va a responder. La llenura del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y poder de Dios vendrán sobre usted de modo que podrá despojarse de todas las lujurias de la carne escondidas en su naturaleza. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debido a que el espíritu pertenece a Dios y trata de seguir la verdad, la carne busca principalmente seguir al pecado que también persigue a la falsedad. Por lo tanto, debemos vivir unas vidas victoriosas cada día, vigilando y orando con la llenura del Espíritu Santo, derrotando la lujuria de la carne y haciéndola su esclava. Segundo, es la lujuria de los ojos. La lujuria de los ojos estimula la mente escuchando y viendo y hace que la persona busque las cosas carnales. Una persona aprende y recuerda toda una serie de pecados escuchando y sintiendo después que ha nacido. Por lo tanto, usted no puede tener ningún sentimiento hacia algo que nunca ha visto. Por ejemplo, alguien le explica lo bella que una montaña con nieve es. Aquellos que han visto la nieve pueden imaginarse la montaña y tienen un sentimiento sobre eso, pero aquellos de las regiones tropicales que nunca han visto la nieve no pueden tener el mismo sentimiento a pesar de que lo deseen o que alguien se lo describa. Debido a las cosas que la persona ha visto con sus ojos ha sido introducido como un sentimiento. Con solo escuchar una vez es suficiente para operar el sentimiento y esta operación puede dar nacimiento a un grave pecado. Como dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Si andamos tras las pasiones pecaminosas, finalmente vamos a cosechar frutos de muerte. Hay muchos casos en la Biblia donde muchos pecados fueron ocasionados por la lujuria de los ojos. Por ejemplo, cuando el rey David caminaba sobre el techo del palacio y vio a Betseba, la esposa de Urías, David vio que ella era muy hermosa. La lujuria de los ojos era principalmente lo que había visto, fue introducida como un sentimiento que removió la lujuria de la carne y finalmente cometió adulterio, y que en cuanto a Salomón, el hijo de David, al principio amaba a Dios bastante que ofreció 1000 ofrendas de fuego y recibió sabiduría. Pero con tantas mujeres gentiles que lo rodeaban, la lujuria de los ojos lo cautivó e hizo que las tome como sus esposas. Esto resultó en un pecado grave como el adulterio. Juntamente con la lujuria de los ojos, Jeroboam, el hijo de Salomón, escuchó las opiniones de sus amigos que nunca debió haber escuchado y no escuchó los consejos que hubiese tenido que escuchar. Como resultado, Israel fue trágicamente dividido en Israel en el norte y Judea en el sur. En Josué, capítulo 7 aparece Acán, que fue hacia el camino de la muerte debido a la lujuria de los ojos. Dios ordenó no tomar nada de Jericó, pero Acán se hizo llevar por la lujuria de los ojos cuando vio las hermosas vestimentas, oro y plata, y cometió el pecado de haberle robado las cosas a Dios. Fue lo mismo con Gazi, el siervo de Elías. Habiéndose dejado llevar por la lujuria de los ojos, engañó a su amo, que lo condujo a las obras de la carne tales como robar y mentir, y finalmente se convirtió en leproso. Como esto, principalmente el pecado de corazón es incitado a ponerse en acción por Satanás mediante la vista y el oído. A pesar de que ore fervientemente para despojarse de la lujuria de la carne, mientras que no deseche la lujuria de los ojos, lo único que experimentará serán disturbios y no podrá vencer ni controlar la lujuria de la carne.
Por ejemplo, hay una taza llena de agua sucia. ¿Qué sucedería si derramase agua limpia continuamente? El agua que está adentro estaría limpia, ¿verdad? Si continúa derramando agua limpia en la taza, el agua sería completamente limpia. Si escucha, ve y habla solamente en la verdad, puede lograr un corazón limpio. Puede ser un hombre espiritual, que es lo que todos esperamos. Sin embargo, si está continuamente derramando agua sucia en el agua limpia, parecería que estuviese limpia por un minuto, pero finalmente estaría sucia. En consecuencia, no importa cuántas veces escuche la palabra de verdad, si continúa aceptando la lujuria de los ojos, nunca va a llegar al Espíritu y no podrá practicar de acuerdo a la verdad. Esta es la verdadera razón por la que aquellos que han vivido como cristianos por mucho tiempo no pueden ser santificados. Ellos todavía portan la lujuria de los ojos en ellos y oran: Dios, ayúdame a desechar el pecado. Esta es la razón por la cual su oración no puede ser respondida. Por lo tanto, la lujuria de los ojos debe ser completamente desechada. Aquellos que tratan de desechar los deseos de la carne a su propia manera, pero dicen que es difícil, examínense a ustedes mismos. Sea que de repente están siguiendo la lujuria de los ojos o se están despojando de ella. Debido a que siguen con la lujuria de los ojos junto con los deseos de la carne en usted, esto le impide que retenga la verdad. Esto es debido a que la lujuria de los ojos es como un refuerzo. Si no bloquea la lujuria de los ojos, entonces va a ubicar la lujuria de la carne, de modo que su vida será difícil. Si no ora ni bloquea la lujuria de los ojos ni encadena la lujuria de la carne que está en su naturaleza, no podrá cultivar su espíritu. Al bloquear la lujuria de los ojos es posible hacerlo con solamente su voluntad. No es que no la pueda desechar, sino es que usted no la quiere desechar. No debe ver ni escuchar lo que no está supuesto a escuchar o ver. No debe de ir a lugares donde no debe ir. Si un hermano viene hacia usted y juzga, condena y chismosea acerca de otros, puede simplemente dejar eso. Pero, como hay un corazón malvado en usted que juzga, condena y chismosea a otros, entonces le va a gustar escuchar, y como ha escuchado, la lujuria de la carne en usted lo incita a juzgar, condenar y murmurar acerca de otros. Hará maldad y cometerá pecado. No es que no la pueda desechar, es simplemente que no la quiere desechar. ¿Cómo es que hizo Jesús, quien es la verdad, el camino y la vida? A excepción de las cosas permitidas por Dios, Él podía ver y oír cualquier cosa. Él solamente vio, escuchó e hizo cosas que estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. A su debido tiempo Él oró, predicó el Evangelio del cielo, sanó a la gente enferma y tomó la cruz para cumplir por completo la salvación de la humanidad. Por lo tanto, espero que todos ustedes bloqueen la lujuria de los ojos y vean y oigan solamente en la verdad, tal como Jesús lo hizo, para que puedan practicar la voluntad de Dios completamente. Seguidamente, la arrogancia y el orgullo de la vida. La arrogancia de la vida es la vanidad y arrogancia en nuestra naturaleza que tenemos con los placeres de esta vida. Por ejemplo, a la gente le gusta jactarse acerca de su familia, hijos, esposo, esposa, ropa costosa, casas o joyas. Quieren ser reconocidos por sus apariencias, talentos, relaciones con altos oficiales o celebridades. Ellos valoran las riquezas mundanas, el honor, conocimiento, talentos, apariencias y otras cosas más, y siguen detrás de eso. Pero el rey Salomón, que disfrutó toda clase de riquezas y honores, confesó en Eclesiastés capítulo 1 versículo 3 que provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. En Salmos 103 versículo 15 dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Vemos que a pesar de que hay honores, autoridad, fortuna y salud, esto no puede durar para siempre. Además,
Si un hombre tiene autoridad y riquezas, que todos envidian, no podrá ir al cielo por ello ni tampoco lo podrá llevar a su vida después de la muerte. Entonces, ¿dónde está lo bueno? La arrogancia de la vida se caracteriza por su jactancia y destacamento, de modo que el ignorar a otros o un comportamiento arrogante puede surgir de esto. El diccionario define la palabra arrogancia es revelar en forma exagerada la importancia de uno mismo. Jeremías, capítulo 50, versículo 31 dice, «He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio». Entonces no debe de haber arrogancia en nuestras vidas ni tampoco debe ser un atajo para la destrucción. Por otro lado, la arrogancia de la vida no debe usarse para cumplir con el reino de Dios y su justicia. Si una persona tiene en mente el mostrar sus habilidades después de haber dado frutos o al haber recibido una bendición, entonces ¿cómo es que Dios puede agradarse y cómo la persona podrá ser una gracia para muchas personas? Debido a que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo y tiene infinita autoridad y poder, Él nunca lo proclamó sino que siempre dio la gloria a Dios. Del mismo modo, aquellos que no tienen la arrogancia de la vida y que tienen buen corazón para cumplir con el reino de los cielos según la justicia de Dios nunca se jactan de sus riquezas, nunca desprecian a la gente pobre, sino que dan a los necesitados y dan la gloria a Dios. Como dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloriarse en el Señor es dar la gloria, no a sí mismo, sino solamente a Dios, y Dios se complace con esta gloria. Entonces nos va a bendecir espiritualmente y corporalmente. Oro en el nombre de nuestro Señor que los miembros se puedan despojar de la arrogancia de la vida y que la dejen al transcurrir el tiempo y que puedan estar llenos de la gloria en el Señor. Si nos despojamos de la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la arrogancia de la vida, podremos cultivar la carne que pertenece al Espíritu. La carne que pertenece al Espíritu se refiere a la carne sin pecado. Principalmente al cuerpo espiritual guía a nuestro espíritu y alma. Cuando cultivamos nuestro cuerpo para que sea un cuerpo espiritual, Dios va a reconocernos como santos ante sus ojos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por lo tanto, yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que los miembros se despojen de la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y de la arrogancia de la vida y que cultiven completamente la carne que pertenece al Espíritu, para que sean copartícipes de la naturaleza divina. Oremos por el mensaje. Buen Padre Dios, hoy hemos aprendido cómo el pecado entró y cómo la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida comenzaron a operar al entrar el pecado. Permítenos examinarnos para ver si tenemos la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos o la vanagloria de la vida, y bendícenos al despojarnos de ello de modo que nuestros corazones se llenen de la esperanza por el cielo y del amor del Señor. Gracias. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.